Damas, caballeros, amigas, amigos, es un gran honor el día de hoy estar en la máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, y tener la presencia del honorable gurú e ingeniero industrial, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Guadalajara, todo un especialista en áreas de la ingeniería agrónoma y con mucha experiencia dentro del campo de Aventis, una empresa muy líder en su área. Y después de ahí, el honorable gurú hizo su maestría como maestría en sexología, sexología y educador, por el Instituto Mexicano de Sexología. También cuenta con maestría en desarrollo humano en el ITESO, uno de los tecnológicos de más renombre en la zona de Guadalajara. Tiene su maestría en terapia Gestalt, Integro, y su maestría en desarrollo humano y bioenergía por la Universidad de Guadalajara. Está en su doctorado en desarrollo humano, igual por la Universidad de Guadalajara. Para nosotros lo más importante es que viene a compartir el tema que es bioenergética y desarrollo humano en el siglo XXI. Además de toda su experiencia en alta iniciación, que es todo un sendero de vida, con todo el acervo de sabiduría y el acervo del área holística. Esperemos que sea de nuestro interés para todos y que nos llevemos esa semillita de todo lo que nos va a compartir. Pido un aplauso para el honorable gurú ingeniero Enrique Ochoa. Adelante, maestro. Muy buenos días, agradeciendo anticipadamente su presencia. Y sí, con el grato gusto de estar aquí en Ciudad Universitaria, la UNAM, que es todo un orgullo para todos nosotros los mexicanos. En el auditorio Alberto Guevara Rojas, un auditorio que fue asignado con su nombre por el profesor emérito de la Facultad de Medicina, al cual, por supuesto, méritos suficientes tuvo. Con este gusto de estar aquí, queremos compartir esta plática, Bioenergía y Desarrollo Humano en el siglo XXI, porque estamos convencidos que en el siglo XXI muchas cosas se van a dar la mano, y una de ellas es precisamente que la ciencia y los saberes humanísticos puedan encontrar una vía de crecimiento ambos. Y para ello quiero comenzar con lo siguiente. Le damos la siguiente diapositiva. Quiero citar al doctor Jesús Kumate. El mundo presenció durante el siglo XX una transición epidemiológica, la declinación de las enfermedades infectocontagiosas y el predominio de las crónico-degenerativas, y México no fue la excepción. Resulta que en el siglo XIX el promedio de edad en México era alrededor de unos 34 a 35 años de edad. El promedio. Recordarán quizás que digan, no, sí había gente de mayor edad, pero había una gran mortalidad infantil. En el siglo XIX, imagínense ustedes, ciudades sin drenaje, sin agua potable, sin vacunas, sin medicinas, sin farmacéuticas, pues, incluso hasta con los detalles de que tenían implementos en la cocina que no eran los más adecuados, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver que utilizaban instrumentos de barro, que a veces por colorearlos utilizaban hasta pinturas con plomo, que a la vuelta del tiempo se dieron cuenta que era muy, muy malo. De tal manera que sí, lo que
se enfermaba la gente, era de enfermedades infectocontagiosas por ese ambiente que existía. Por eso el dicho de las abuelitas de cuando los niños llegaban a 10 años decían, este niño ya se te logró. O sea, ya había desarrollado las defensas suficientes para seguir adelante. Pero su etapa primaria era muy riesgosa. En el siglo XX fue un brinco enorme. Por supuesto, hay agua potable, hay drenaje, hay medicinas, hay vacunas, y se logra desarrollar un promedio de edad de casi los 70 años en el siglo XX. Y entonces en el siglo XX la mayor cantidad de mortalidad es por enfermedades crónico-degenerativas. Y lo interesante de mi reflexión es en esto: gran cantidad de las enfermedades crónico-degenerativas se pueden prevenir con una vida disciplinada. Se pueden prevenir. Y entonces, ¿qué es lo que se busca ahora? Sí, seguir quizás prolongando la vida, pero sobre todo dándole calidad de vida a esa etapa, dándole una mayor luz, eficiencia, poder llegar a esa edad moviéndonos, valiéndonos por nosotros mismos, no llegar a esa edad con una gran cantidad de medicamentos, cirugías o estar entrando y saliendo de hospitales enteros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se requiere para eso? Precisamente una vida disciplinada que nos permita alejar esas enfermedades crónico-degenerativas. Por dar un ejemplo, la diabetes, ¿cierto? Enfermedades que se pueden prevenir llevando una cierta alimentación, ejercicio, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? A que tenemos que ir realizando un trabajo sobre sí mismo, corporal, emocional y mental. Está muy demostrado esa gran relación que hay entre nuestro estado emocional y el sistema inmunológico. Lo estimula, lo fortalece, lo hace más fuerte. Y es un estado emocional. Pero aunado a eso, yo le agregaría un estado mental que es darle sentido a la vida. Esa obra que hizo Víctor Frank, su libro sobre el sentido de la vida, en donde él veía cómo había compañeros en el campo de concentración como judío que estaba prisionero, se morían antes de llegar a la cámara de gases. Sí, había la posibilidad de que los llamaran a la cámara de gases, pero veía cómo había compañeros que se morían antes de llegar a la cámara de gases. Entonces él, como psiquiatra, hizo todo un estudio muy metódico de lo que observó y de ahí desarrolló su famosa filosofía del sentido de la vida y su logoterapia, su proceso terapéutico. Le damos clic a la siguiente, si fuera tan amable. Y entonces, me gusta este artículo, se los recomiendo muchísimo. Es un neurólogo que dice: el hechizo de la conciencia entre la filosofía y la neurobiología. Y dice, la conciencia más que un tema es una experiencia de vida. Qué interesante, más que un tema es una experiencia de vida. De repente dicen, ¿cómo medir el nivel de conciencia de una persona? No hay un concienzómetro, cuando menos hasta la fecha no se ha inventado, ¿cierto? Y dice, es una experiencia de vida y ello hace que penetrar en ella con la razón sea una labor titánica. La conciencia hechiza el pensamiento racional o instrumental, no se deja atrapar en su propio ser. Podemos decir concretamente que existe la conciencia. Sin embargo, por supuesto, desde el método científico o desde la ciencia médica, ningún cirujano ha abierto el cerebro de alguien y diga, aquí está la conciencia. Observa el cerebro, observa neuronas, observa el cerebelo, el tálamo, pero no observa dónde esté la conciencia. Por eso es porque a lo más atinado que llegamos es a definirla como una experiencia de vida. Me gusta mucho poner el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que con pocos estudios pudo ser una persona de referencia por el gran labor que hizo.
y el trabajo que realizó sobre ella misma para hacer su fundación de curar enfermos y todo eso. Tenía un nivel de conciencia, sin lugar a duda, extraordinario. Entonces, este mismo neurólogo dice, en su esencia misma, la conciencia a lo más, dice que puedo llegar, es decir, que es cualitativa, subjetiva y unificada. Tiene esas tres cualidades y me parece extraordinario a lo que él llega. Él es Duque y Venegas, su publicación fue en diciembre del 2016 y dice, ¿por qué es cualitativa? Porque se aborda mucho desde la psicología, desde las corrientes psicológicas, desde todas las fuerzas de las psicologías, que las vamos a ver un poquito en detalle, el existencialismo, el humanismo, lo transpersonal, el conductismo, el psicoanálisis. ¿Cuál es su tema de estudio? La conciencia, el comportamiento del ser humano. Y es cualitativa porque en ese mundo de la psicología, un individuo es importante. Un individuo es importante. Se puede hacer toda una tesis sobre el enojo de esa persona. Cómo lo vive, qué antecedentes trae, cuáles son las experiencias que lo marcaron, por qué reacciona. Todo un estudio. Entonces dice cualitativa, ve la persona. Es subjetiva, porque a fin de cuentas se ha abordado mucho a través de las corrientes filosóficas. Y vamos a tener ahí una pequeña aportación de Krishnamurti, de cómo desde la corriente filosófica se ha abordado para tratar de explicar el fenómeno de la conciencia. Por eso es subjetiva. Y también es unificada, porque desde el punto de vista del neurólogo, de la medicina, pues la conciencia es integradora. No podemos decir que sea especialmente de un aspecto del ser humano, es de todo el aspecto del ser humano. Muy bien. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Para ponernos en el ámbito en el que estamos, me gusta esta diapositiva. Anteriormente, en Grecia, una cultura sin lugar a duda extraordinaria, grandes cabezas que existieron ahí, tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles, Platón, Diógenes, Zenón, Fidias, el gran arquitecto que embelleció Atenas, Pericles, un gran político, considerado un gran filósofo, para que se den cuenta que la política tiene personajes importantes, Hipócrates, el padre de la medicina, Pitágoras, de las matemáticas, en fin, y a todos ellos se les decía filósofos, porque se les reconocía con un saber, con una sabiduría, con una aportación para todos los seres humanos. No había una diferenciación entre Hipócrates, que era de la medicina, o Sócrates, que hablaba del bien y del mal, de la amistad, del amor, ¿cierto? Y todos eran filósofos. Sin embargo, cuando aparece el método científico hay un parteaguas, porque el método científico dice, bueno, ya tenemos un instrumento en donde podemos medir lo que realmente es ciencia y lo que no es ciencia. Y efectivamente, a través del método científico, se hace una diferenciación y aparecen lo que son las ciencias duras o ciencias oficiales, la medicina, la arquitectura, las matemáticas, la física, la química, todas esas que sí pasan el filtro del método científico. Pero la psicología no pasa ese filtro. ¿Por qué? Porque el enojo de una persona puede ser diferente al enojo de otra persona. Y si algo quiere precisamente el método científico es que sea comprobable, que se repita el modelo y que tenga el mismo resultado. Y entre los individuos no podemos hacer eso, porque todos somos diferentes. Y nuestra expresión ante la vida es diferente. Entonces, el método científico, siguiendo su rigor, hace una diferencia. Y entonces a ellas les llama, a la psicología y a la filosofía, saberes humanísticos. Y entonces en los saberes humanísticos se coloca la psicología. Sin embargo, una parte de la psicología levantaba la mano y decía, yo quiero ser ciencia, ¿no? Y apareció el conductismo. Y el conductismo está basado en estadísticas, y la estadística es una ciencia dura. Y efectivamente, el conductismo está considerado como una ciencia que hace investigación,
que se puede comprobar, repetir, rectificar, ¿cierto? Con tesis, antítesis, etc. Y el conductismo, varios de sus productos, podemos observar que existe, por ejemplo, la mercadotecnia, que a través de mensajes repetitivos, constantes, de ciertos colores, de ciertas imágenes, provoca en el individuo una tendencia, un comportamiento. Nosotros hemos generado esa ciencia y ahora somos quizás víctimas de nuestro éxito porque efectivamente el sistema social que tenemos nos inclina fuertemente a que tengamos unas ciertas costumbres o hábitos. Es una ciencia que hemos desarrollado bastante bien. La política, por supuesto, que se basa mucho también en el conductismo. Y bueno, ahí la dejamos porque es interesante. Pero la psicología siguió en su proceso y la psicología está reconocida con 4 fuerzas y las vamos a seguir en el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Con esto que Sigmund Freud hizo una aportación interesantísima. A mí se me afigura que la gran aportación del maestro Freud fue, dice, como una capacidad de conversión. Dice, define la histeria como una capacidad de conversión, la capacidad psicofísica de transmutar grandes cantidades de excitación en inervaciones somáticas. O sea, como una carga psicológica se transforma en algo somático. Y él la define y la explica. Precisamente el problema de la histeria, recordarán ustedes, era porque las mujeres en aquella época de la era victoriana, a finales del siglo XIX, principios del XX, había una moral muy fuerte de que la mujer o el sexo era exclusivamente para tener hijos. Por lo tanto, la mujer vivía o embarazada o no se le hacía caso. Pero curiosamente, y como dato curioso nada más, resulta que en Londres en aquella época fue cuando hubo una mayor cantidad de prostíbulos. O sea, los hombres querían tener en su casa una mujer santa y pura, que nada más la tocaban para embarazarla, pero en cambio entre semana iban 1 o 2 veces a los prostíbulos para sacar toda su energía sexual. Y entonces la mujer vivía desatendida y de ahí nació la histeria, ¿cierto? Que Freud la definió de esa manera. Entonces fue como relacionó Freud que una actitud te produce una enfermedad. Si tú tienes un problema, lo traes aquí en la mente y le estás dando vuelta, ¿qué voy a hacer con esto? Pero si no lo solucionas, se condensa y se vuelve algo emocional. Y entonces ya andas preocupado, enojado, angustiado. Si no lo resuelves, se condensa y entonces ya se vuelve algo somático y aparece la gastritis, la colitis, etc. Pero se generó aquí se generó, ¿cierto? Entonces sí hay una conexión entre esa cuestión de mi forma de pensar, de ver la vida, de una actitud ante la vida y las enfermedades que luego somáticamente van a aparecer. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, en esa línea de ideas de la psicología empezó a desarrollar sus fuerzas, que le llaman las fuerzas psicológicas, que son el conductismo, estímulo-respuesta, ¿cierto? Hay un ejemplo buenísimo de los changuitos, seguramente la han visto, en donde agarran a 4 changuitos, los meten a una jaula y les ponen cerquitas una escalera y unas bananas. Y entonces los changuitos, cuando quieren subirse por la escalera, por las bananas, les echan un balde de agua fría. Y se arrepienten, ¿no? Y otra vez lo vuelven a intentar y otro balde de agua bien fría. Hasta que el changuito empieza a decir, dejo de querer esas bananas y me conformo con lo que me den de comer. Luego sacan 2 changuitos, 3, no, uno, un changuito, meten otro, y ese changuito que entra, inmediatamente ve las bananas y quiere subirse a tomar una. ¿Y qué pasa?
Los otros 3 changuitos lo agarran a golpes. Y le dicen, esas bananas no se tocan. Y entonces este changuito dice que no entiendo, pero el hecho es de que cada vez que lo intenta, lo agarran a golpes y desiste. Sacan a otros 2 changuitos, meten a otros 2. Estos 2 changuitos quieren subirse a tomar las bananas y ¿qué hacen los otros 2? Los agarran a golpes. Así es. Pero los otros, hay 3 que no vivieron la experiencia del balde de agua fría. ¿Y cómo están reaccionando? Esto, por supuesto, que no sucede. En nuestras costumbres, tradiciones, paradigmas, los absorbemos, los tomamos, pero no nos detenemos a reflexionar realmente qué los genera, qué nos produce, por qué soy de repente así como soy, o por qué son las gentes que me rodean así como son. Muy bien. La siguiente, bueno, eso fue el conductismo, el psicoanálisis, por decirlo brevemente. Una de sus frases típicas del psicoanálisis que era, infancia-destino, ¿no? Fuiste de esta manera como niño, así vas a ser como un efecto como adulto, ¿cierto? Habla mucho de la libido, Sigmund Freud descubre la sexualidad en los niños, fíjense. Y esto es interesante, porque hay en los niños la necesidad del placer, que Freud lo relaciona con un aspecto de la sexualidad. Pero lo que también demuestra Freud es que no hay en los niños el concepto de erotismo. Sí descubren el placer. Y por eso es porque de repente encontramos niños que se tocan el glande y sienten rico. Niñas que al patalear se están tocando el clítoris y sienten rico. El placer existe. Pero lo que no existe es relacionar el placer con el erotismo. Y si a veces los niños, de repente, los niños de primaria sobre todo, los ven haciendo cosas, no es que sientan en el erotismo, están haciendo lo que seguramente ven, ¿cierto? ¿Cuándo aparece el erotismo en los niños? Cuando empiezan a activarse precisamente las hormonas sexuales. Bien, grandes aportaciones del psicoanálisis, pero quedémonos con esa principalmente, infancia-destino. Luego, ¿qué es el humanismo? El humanismo viene a dar una aportación interesante y nos vamos a ampliar un poquito más en ella, pero algo que dice principalmente, no estás condenado a tu infancia. Esa es la gran aportación del humanismo, nos libera de eso. Hayas tenido la infancia que hayas tenido, tú tienes la posibilidad de modificarla, de ser diferente. Hayas tenido la experiencia que hayas vivido, tienes la oportunidad, si tú lo decides. Y está comprobado a través del proceso terapéutico del humanismo. Y algo que sigue después del humanismo es la cuarta fuerza, que es lo transpersonal, que muchos de los autores humanistas luego los pasan al lado transpersonal, precisamente por el impacto que tienen en esta ciencia que se fue desarrollando. Lo transpersonal es interesante. Abraham Maslow, que fue el creador de la psicología transpersonal, quería ponerle espiritual. Pero en aquella época, en los años 60, lo espiritual estaba muy relacionado todavía con lo religioso. Y entonces decía, como que no checa ponerle espiritual porque va a haber una tendencia automática en lo religioso. Pero como sí vibraba Abraham Maslow, lo digo como comentario, en que le checaba la palabra. Porque efectivamente lo transpersonal, lo vamos a ver un poquito casi al final, el concepto abraza muchas cosas que nosotros podemos decirlo son evidencias de una experiencia espiritual. Pero lo vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Habíamos dicho que la conciencia era cualitativa porque la abraza la psicología. Y es subjetiva porque la abraza la filosofía. Y aquí quisiera mencionar a Krishnamurti. Dice Krishnamurti, hay 3 formas internas de condicionamiento. Y miren que Krishnamurti, podríamos decirlo que era una persona muy pensante, ¿cierto? Un filósofo, podríamos decirlo, lo que más usa es el pensamiento. Y sin embargo, miren lo que dice él. Dice, hay 3 formas de condicionamiento: el pensamiento, el tiempo y el ego. Y nos condicionan la vida.
Están arraigados dentro de nuestra conciencia que no somos capaces de distinguir su existencia y de cómo nos controlan. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que no es esa, es una para atrás. Se fue. Una más para atrás. Lo voy mencionando. Ahí está. Dice, el pensamiento proyecta un suceso en un tiempo futuro. De esta forma el pensamiento crea tiempo y de ahí que el tiempo dependa del pensamiento. O sea, el pensamiento nos modifica los momentos, nos condiciona. Miren, qué interesante. En la mitología griega resulta que Saturno era el rey del Olimpo y cada vez que tenía un hijo se lo comía. Por eso Saturno muchas veces aparece como un devorador de hijos. Es el rey del tiempo, devora todo, ¿cierto? Hasta sus propios hijos. Su esposa, cansada de ver eso, lo engaña y le da una piedra y salva a su hijo, que es Zeus o Júpiter. Y entonces él crece, se desarrolla. Y en la mitología griega hablan de que él, Zeus o Júpiter, destrona a su padre, Saturno, el rey del tiempo. ¿Qué simbolismo interesante está ahí? Díganme, ¿ustedes creen que el tiempo, un minuto, es igual para cualquier persona? Bueno, aparentemente son 60 segundos, ¿cierto? Siendo muy estrictos, son 60 segundos. Sin embargo, no es lo mismo 60 segundos de tristeza que 60 segundos de alegría. ¿Y qué modifica eso? Júpiter, a través de la mitología griega, es un estado emocional, dadivoso, creativo, no encuentra situaciones críticas, siempre tiene motivos para seguir adelante. Entonces, ¿cómo detrás de esas leyendas mitológicas hay una realidad? Sí, el tiempo se puede modificar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, el pensamiento condiciona la conciencia, la percepción del pasado causa un agrado o desagrado que deseamos evitar, renovar o revivir. El tiempo lo vamos condicionando. Y por último dice, cuando experimento mis percepciones y trato de repetirlas o evitarlas, sin tener una conciencia de que lo genero o para qué lo genero, entonces se desarrolla el ego negativo. El ego es cuando nos empeñamos en querer vivir siempre algo que aparentemente nos agrada y nos empeñamos en buscarlo y nos impedimos buscar nuevas experiencias. Y entonces el ego de repente se vuelve un problema para nosotros mismos. Yo podría decirles, a mí me encanta el chocolate, pero yo sé que si tomara chocolate todos los días, no sería bueno para mi salud, ¿cierto? Entonces, debo de saber dosificar un gusto y un placer para que no me haga daño, ¿cierto? Muy bien, entonces Krishnamurti propone esto. ¿Cómo nosotros modificamos? Dice Krishnamurti, la mente fácilmente compara, contrasta. Conoces una persona y puedes decir, me cae mal, pero apenas lo conociste, no sé, tiene algo que me cae mal. ¿Por qué? Porque quizás su gesto, su movimiento o su cara me recuerda otra persona y ya lo etiqueté. Entonces el pensamiento compara, contrasta. El pensamiento nos hace que no veamos cosas que no conocemos. Según algunos dicen que cuando llegaron los españoles a las costas de nuestro México, realmente no los veían. Y estaban ahí parados en la costa, pero no los veían porque no estaban acostumbrados a ver un barco, velas o personas vestidas de esa manera. Simple y sencillamente no los veían. Lo que no conocemos, no vemos, pero ese es un condicionamiento del pensamiento. El niño amanece todos los días abierto a la aventura de la vida. Él ve y observa muchas cosas que nosotros ya por rutina de repente no vemos. Porque estamos condicionados.
podríamos decir, siempre transito por esta calle y sí voy transitando por esa calle observándola, viéndola, disfrutándola. De repente me parece que la veo, pero no la estoy recibiendo. Bien, entonces, ¿cómo? Sí, la conciencia desde la filosofía es subjetiva y desde ahí se puede abrazar también. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí me enfoco al desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? Una filosofía de vida. Por ejemplo, desde la corriente existencialista decía Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Qué fuerte la frase. Y es cierto, estamos condenados, pero por no tratar de vivir esa libertad, nos aferramos a que otros direccionen nuestra vida, a que otros tomen nuestras decisiones, a que otras personas vivamos los sueños de ellos y no los nuestros, ¿cierto? No reconocemos la capacidad que tenemos de ser libres. Jean-Paul tiene también otra frase muy buena que dice, la existencia precede a la esencia. Y es una frase también, o sea, para él, nacemos en blanco y nos vamos creando, ¿cierto? O sea, no hay una naturaleza en nosotros. Es una postura muy crítica, muy fuerte, pero muy realista también. Él decía, no conozco al hombre bueno, preséntenmelo. O sea, el hombre bueno se hace. Era una postura existencialista muy fuerte, pero muy interesante. Pero avala en ese sentido, nos formamos en lo que somos. Facundo Cabral poéticamente tiene una frase muy buena que decía, el hombre es lo que ama. ¿Qué tanto vas a tu familia? ¿Qué tanto vas al banco? Bueno, ahora con las aplicaciones ya no vamos al banco tan seguido, ¿verdad? ¿Qué tanto vas a tu aplicación, ¿no? De la cuenta bancaria. Muy bien. Darnos cuenta que estamos en un proceso, eso es interesantísimo. Y Ken Wilber, que habló de la conciencia, 26 libros. Ken Wilber, el Albert Einstein de la conciencia. 26 libros sobre la conciencia. Su gran aportación es cómo suma la cultura oriental con la cultura occidental, haciendo una amalgama increíble. Y él habla de que sí hay niveles de conciencia y que estamos en un proceso todos estamos en un proceso y reconocemos, cuando reconocemos que yo estoy en un proceso, empiezo a reconocer que todos están en un proceso. Y ese proceso, ¿qué nos lo forma? Nuestra historia de vida, nuestra experiencia, la gente con la que me he rodeado, mi contexto, dónde nací. Una vez me decían, ¿cuál es la mejor religión? Y le digo, mira, si tú naces en la India, seguramente vas a ser hindú. Si naces en Inglaterra, vas a ser protestante. Si naces en Alemania, vas a ser luterano. Y si naces en México, quizás no seas católico, pero sí vas a ser guadalupano. Y es cierto, no lo digo en broma, ¿cierto? Tenemos una fe guadalupana increíble, ¿no? Porque es un sincretismo entre nuestra Tonatzin y la Virgen de Guadalupe. O sea, claro que la traemos en nuestros genes, ¿no? Entonces, somos producto de repente de un proceso de vida. Importante es nada más el proceso hacerlo consciente. ¿En qué parte del proceso voy? Hacerlo consciente. Y de ahí, de ese proceso, tú tomas las riendas de tu vida. Queremos encontrar la mejor versión de mí mismo. Pero ¿saben qué? Ya somos la mejor versión. Me encanta una anécdota que lo repito porque me encanta, que creo que es pintoresco y muy claro. Cuando le llevaban a Miguel Ángel Buonarroti, el creador del Renacimiento, en Europa, decía él, veía un bloque de mármol y decía, qué belleza, mira, ahí está la Virgen María, está el Niño Dios, está San José, pero todos le decían, yo no veo nada, maestro. Decía, sí, ahí está, lo único que hay que hacer es quitarle lo que le sobra. Qué interesante. Nosotros ya somos la mejor versión y eso nos enseña el desarrollo humano. Nacimos perfectos. ¿Qué es lo que tenemos que quitarnos? A veces, sinceramente, quitarnos los aprendizajes. Facundo Cabral tiene una frase muy buena, dice, mi educación iba muy bien hasta que me la interrumpió la escuela. Bueno, es muy exagerado. Pero ¿qué es lo que pasa?
que tenemos que quitarnos aprendizajes y experiencias que recibimos durante la vida, porque eso nos impide ser nuestra mejor versión. Y ese es el trabajo que de repente que tenemos que hacer. Bueno, creo que más adelante daremos otros ejemplos, claro. Sentirte con autoestima saludable. Hay una frase, me gustan las frases porque hay una enorme sabiduría de Platón. Decía, la riqueza está en el disfrute y no en la posesión. Y yo les digo, yo en Guadalajara tengo una barranca enorme, 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 está la barranca de Huentitán. Yo todos los días voy a mi barranca y la disfruto. Me gusta cómo en época de lluvia las nubes suben y es un espectáculo extraordinario. Si un día van a Guadalajara, no se la pierdan. Es extraordinaria. Y digo, es mi barranca, yo voy y la disfruto, me posesiono de ella, ¿cierto? Así es la vida. Posesionarnos de un amanecer, posesionarnos de un atardecer, posesionarnos de una ciudad como esta que tiene tantas maravillas. Yo repito, siempre que vengo a México, repito cosas, porque no me canso de verlas. Y siempre trato de aprender algo más. El Museo de las Intervenciones, ¿lo conocen? Los que no lo conocen, vayan, pero prepárense porque van a salir arrastrando los pies. Cierto, nos vamos a dar cuenta cómo hemos sido intervenidos infinidad de veces. Ingleses, españoles, franceses, los estadounidenses llevan la delantera. Esa es nuestra historia y lo más real, ¿saben qué es? Conocer nuestra historia, no evadirla, conocerla, ¿cierto? Muy bien, entonces la autoestima es eso, hacer contacto con tu realidad. Miren, Sócrates era bajito. Caminaba así medio raro, patizambo, dicen. Tenía los ojos como muy pegaditos. No tenía casi cuello, vean los bustos de él, no estoy mintiendo. Era feo Sócrates, era feo. Sin embargo, la ciudad más bella de aquella época, la ciudad donde había arte, donde se respiraba filosofía, teatro, ciencia, lo amaba, ¿cierto? Autoestima. No necesitamos talla, ni color de piel, ni tener una sabiduría especial para sacar de nosotros una autoestima que nos haga sentirnos felices y realizados. Como me gusta mucho el tema de la sexología, les digo a las mujeres, el atractivo de la mujer, puede haber mujeres bonitas, pero todas las mujeres pueden ser atractivas. O sea, lo femenino de la mujer es cuando sacan su seguridad, cuando sacan su magia femenina, que es una magia, la tienen. Es algo... Siri está interviniendo la conferencia. Vamos a hacerlo recto. Bueno, ok, la autoestima. Luego dice Carl Roger, empatía, aceptación y congruencia. Lo veremos más adelantito. Comunicación. Algo que tenemos que mejorar mucho, sobre todo, es la comunicación. Tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo que vemos, nuestra verdad que decimos, pero también es nuestra obligación de hacerlo de la manera correcta, en el lugar correcto, con la persona correcta y en la intensidad correcta. Pero por supuesto que tenemos derecho a decir lo que queramos. Me acuerdo que en la Universidad de Berkeley hay una glorietita en donde todos los estudiantes tienen derecho de ponerse ahí y decir lo que quieran. Hablar del maestro, el que lo reprobó sobre todo, ¿no? Hablarlo, a recordarle a su mamá, a toda su familia, todo lo que quiera ahí en la glorieta. Pero si se baja de la glorieta y dice algo de eso, le va muy mal. Bueno, entonces hay que buscar la manera de sacar lo que tenemos de la manera adecuada. Y para eso nos enseña el desarrollo humano. Conciencia de sí mismo. Darnos cuenta que somos un modelo irrepetible. O sea, imagínense que la divinidad se las ingenió
pónganle la divinidad, o pónganle la ciencia, o pónganlo los genes. Somos 8,000 millones de proyectos diferentes de seres humanos. Si la ciencia se esmeró tanto en esa gran cualidad de sernos diferentes, ¿por qué nos empeñamos luego en copiar? Nos empeñamos en imitar. Es decepcionante cuando de repente queremos hacer eso. Saquemos la versión de nosotros mismos, tengamos eso, saquemos lo mejor. Y bueno, la autodeterminación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Le damos otro clic. Dice, dado que la disfuncionalidad emocional se aprende a través de relaciones interpersonales deficientes, solo a través de nuevas relaciones significativas y saludables se recupera la salud. O sea, es lo que decimos, buscamos relaciones nutricias, ¿cierto? Relaciones que nos hagan ser mejor personas. Yo me dediqué muchos años a la terapia y de repente me llegaba un hombre, una mujer, quejándose de su pareja. Y llegado a un punto, después de un trabajo, le decía, bueno, pero ¿y por qué te empeñas en una persona? Hay 3,500 millones más. ¿Por qué te empeñas en una, no? Pero lo peor era esto, que luego decía él, sí, voy a terminar. Y al rato regresaba a terapia con la nueva pareja y era igualita a la otra. Igual, hasta físicamente se parecían. Bueno, es curioso, pero sucedía de repente. Sí, busquemos relaciones que nos hagan sentirnos mejor. Y es la manera de ir aprendiendo. Yo tengo un amigo que lo presumo mucho, convivimos mucho al inicio del trabajo, viajamos mucho juntos, luego nos separamos, él se quedó en una área y en otra área, y luego cuando regresamos me daba cuenta que discutíamos muchos, porque sinceramente tiene una forma de pensar diferente a la mía. Y dije yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir insistiendo en vernos frecuentemente y un día hasta pelearnos? ¿O verlo al año 30 minutos? Y sigo teniendo un buen amigo, ¿cierto? Al año lo veo, lo busco, nos sentamos 30 minutos maravillosos. Y sigo teniendo un amigo. ¿Por qué empeñarnos en relaciones que no nos funcionan? Cuando hay tantas posibilidades, ¿cierto? Bueno, eso es lo que a mí me funcionó. Le damos la siguiente diapositiva, por favor. Le damos clic. Pero el desarrollo humano, como veían, nos apartaron porque no sosteníamos un método científico, ¿cierto? No pasábamos la prueba del método científico. Pero la fenomenología y otras herramientas nos han dado las posibilidades de desarrollar diferentes herramientas para hacer ciencia. Mi tesis doctoral, que la sigo trabajando, ya hice todo el taller, todas las lecturas, se llama El yoga como una herramienta para el desarrollo de la conciencia física, emocional y mental en estudiantes de 20 a 25 años del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara. Una investigación tiene que ser muy precisa, ¿cierto? Hice lecturas específicas. Les sorprendió a los jóvenes porque fue un taller de más o menos 6 meses y con un espirómetro les medí su capacidad pulmonar. Me asesoré de un neumólogo y les hicimos lecturas. Al inicio eran 40 alumnos. De esos 40 alumnos de 20 a 25 años, el 80% salieron deficientes en su capacidad respiratoria. Jóvenes de 20 a 25 años. Después de 6 meses hicimos hincapié en lo que llamamos pranayamas, que es capacidad respiratoria en el yoga. Les hicimos de nuevo la lectura y se las enseñamos. Fue totalmente a la inversa. El 80% de los jóvenes salió con una respiración óptima. Bueno, sí hay manera de empezar a hacer, por supuesto, una ciencia en esto que llamamos saberes humanísticos, que va a ayudar sin lugar a duda a la ciencia médica.
a ir entablando y relacionando lecturas para buscar una mejor salud, ¿cierto? Y bueno, ese fue mi principio, ¿cierto? Cómo las enfermedades crónico-degenerativas se pueden evitar mediante una disciplina de vida, ¿cierto? Cambiar hábitos. Yo les digo, si les gusta mucho la Coca-Cola, está bien. Yo tengo una trampita, me encanta la paleta esa que se llama, ya le voy a hacer publicidad. ¿Cómo se llama esa paleta que está con chocolate, almendra? La Magnum. Un día al mes. Un día al mes hasta lo estoy deseando así cuando llegue. Llega ese día, voy por él, la destapo lentamente. ¿Cierto? Delicioso. Y yo sé que una vez al mes no me va a hacer daño, voy a alcanzar a echar afuera esa gran cantidad de calorías que tiene, colorantes seguramente artificiales y todo eso, pero lo rico, ¿quién se lo quita, no? Entonces, el detalle es ese, ¿no? O sea, cómo poder equilibrar nuestra vida. No vamos a decir, ya no comas sal, no comas azúcar, no, sino simplemente dosificar las cosas como deben de ser. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, espérenme. Muy bien, vamos bien. Sí. Necesito que hagamos algo que nos mueva tantito. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a hacer una postura que realmente la pomada dietética de una costumbre de China, el ejército chino incluso, lo utilizan mucho, cuando andan muy presionados de tiempo, cuando ellos hacen esto, que se llama la postura del arco. Los dos puños y la postura del arco. Doblamos rodillas, enterramos los puños aquí, abrimos los hombros, la espalda, abrimos la boca para que la cabeza cuelgue más, lo más atrás que puedan sin perder el equilibrio, y ahí sosténganse unos segundos, ahí sosténganse. Permítanse la experiencia, sosténganse unos segundos. Sosténganse. Si empiezan a experimentar algo que rico, sosténganse. Sosténganse. Unos segundos. Sosténganse. Vamos, unos segundos. Muy bien, suavemente, no pierdan el equilibrio. ¿Sí? Pero no todo. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Alguien más? Sí, yo sentí como si algo subiera desde los pies hasta la como que algo me iluminaba. No sé, bueno, como si fuera, yo lo percibía, o sea, lo describiría como una luz, como que, como si fuera un rayo, pero de la inversa, no sé, hacia arriba, hacia abajo, algo que va a pasar, que era electrónico. Y de pronto un blanco, o sea, como que mi
Agradezco tu participación. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Al momento de presionar los riñones, mi papá está presionando mal, después de subir las manos. Es como ese miedo de quererme caer, de perder el equilibrio, pero al momento de presionar los riñones es como aplacar ese miedo. Es como cuando hacemos una posición en yoga, en donde que tengo los riñones, que se siente como dejar ir ese miedo. Primero, al hacer atrás, con desbalance, pero después adquiriendo seguridad y cuando regresé ¿Alguien de casualidad sintió un ligero balance? Un ligero balance. el cuerpo vibraba? Como si lo oscilara Como un trailer cuando se Bueno, el detalle es que si gustan separarse, bueno, nos damos cuenta de algo. Desde la energética, lo vamos a ver más detalles hay energía en nuestro cuerpo. Y lo que nosotros provocamos con esto es un cansancio de los músculos que muevan. La energía es como el agua, cuando se estanca, el agua de ciencia energética tiene un concepto donde la energía se estanca, aparece el energía. Por eso es importante hacer ejercicio, mueve el cuerpo, hace que la energía circule. No se está escuchando en la sala Zoom. Es que está muy alejado de su micrófono. Bueno. Estamos en descanso, ¿no saben? Y va en este sentido, ¿en este me quedé? Sí. Va en el sentido de cómo la energía aparentemente es algo subjetiva. Pidámosle que se acerque al micrófono, por favor. No se escucha nada. Nuevamente, no hay ningún cirujano que hable fuerte que diga que va corriendo de energía de la así, por Zoom. Perdón, claro que sí. Perdón a los que nos están acompañando a distancia. De repente me emocioné acá. Entonces decíamos que sí, este ejercicio que hicimos hace que se mueva la energía en nuestro cuerpo. Es real. Y donde se estanca la energía, produce la enfermedad. Por eso el deporte, el ejercicio no es optativo, es parte de nuestro proceso para estar sanos, ¿cierto? Y ojo, se puede hacer ejercicio a cualquier edad. De hecho, hemos experimentado mucho yoga, por ejemplo, en sillas. Para personas de edad que no pueden estar mucho tiempo parados, se puede hacer mucha rutina de posturas en sillas. Así es. Muy bien, continuamos. ¿Sí? Y yo he escuchado en relación a que no es adecuado a cualquier hora. ¿Hay alguna limitación? ¿A cualquier hora? Bueno, ahora sí que lo importante es que hagas ejercicio. Si por tu agenda no puedes hacerlo en la mañana, que es lo ideal, ¿no? Empezamos el día, incluso nos ayudan, miren, agua, ejercicio, ¿y qué estamos haciendo? Ayudando que el cuerpo desaloje lo que tenga que desalojar, ¿no? Movimos todo con el agua, ayudamos mucho a eso. Es una excelente forma de empezar el día, pero si los tiempos no nos ajustan, a mediodía, en la tarde, en la noche, antes de acostarte, fabuloso que hagas ejercicio. Cuando lo haces en la noche, yo mucho tiempo practiqué ejercicio en la noche, y qué veía de beneficio, que dormía profundamente.
dormía, descansaba tremendamente. A la hora que se pueda, principalmente. No, gracias a ti, gracias. Muy bien. Y somos realistas, aunque vamos desarrollando formas de hacer ciencia, investigación en los saberes humanísticas, es innegable la existencia de la realidad objetiva. El conocimiento de esta, es decir, la investigación, se da por aproximaciones subjetivas, es cierto. Las hipótesis que generan consensos con creciente grado de validez, la ciencia, sin que se pueda llegar al conocimiento completo de la realidad objetiva. Estamos conscientes de eso. Toda percepción de la realidad es por naturaleza subjetiva. De ahí que regresamos al tema de la psicología, porque es cualitativa. Porque cuando hacemos el acompañamiento con una persona, lo estamos haciendo desde su mundo, no desde mi mundo, desde cómo él ve el mundo. Y desde allí lo vamos acompañando, porque es lo que es válido para él, no lo que sea válido para uno, ¿cierto? Muy bien. Esta frase es del doctor José Fernando Gómez del Campo, un gran impulsor del desarrollo humano. ¿Continuamos? Ok. Carl Rogers, el padre del desarrollo humano, dice que la psicología autodeterminada científica es estéril. Quiero decirles aquí en terrenos, y en su libro del proceso de convertirse en persona, él lo escribe, cuando fue teniendo mucha notoriedad el trabajo de él en su terapia y cómo demostraba a través de sus videos y sus procesos terapéuticos que fueron grabados con el consentimiento del paciente, cómo el paciente iba creciendo en niveles de conciencia y de percepción de sí mismos. Se le invitó a Carl Rogers a que formara parte de un programa en los Estados Unidos del ejército. Dice, si tienes capacidad para modelar o influir en las personas, sería interesante usarte. ¿Sí? Y ahí esta frase que dice que la psicología determinada científica es estéril. Por supuesto que él se negó a ese proyecto. Usa una aproximación fenomenológica del hombre. Dice que el ser humano es un animal positivo y constructivo cuando es libre. De él es una frase muy importante de la sabiduría organísmica. Cuando el ser humano tiene capacidad de elegir libremente, conscientemente, es asertivo. ¿Cierto? El hombre es bueno por naturaleza, una gran aportación diferente a la otra que habíamos comentado hace un ratito. El hombre es bueno por naturaleza, nacimos bien, nacemos perfectos. Y tres cosas que él concluye que ayudan muchísimo a nuestras relaciones sociales. La empatía, ponerse en el lugar del otro, reconocer que cada uno tenemos nuestro proceso. Aceptación incondicional y la congruencia. Tres cosas sencillitas que nos ayudan a cambiar nuestro mundo y a nuestro entorno. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Del humanismo a lo transpersonal fue un paso interesante y varios de los autores que estuvieron en el humanismo, como fue Carl Rogers, Abraham Maslow, el doctor Viktor Frankl, también por sus resultados pasaron a este área de lo transpersonal porque conforme iban avanzando, fueron coincidiendo con esto. ¿Cuál es la experiencia transpersonal? La primera que quiero decir, curiosamente no la puse. Es una experiencia individual. O sea, no podemos decir que una experiencia transpersonal sea que todo tenga un control, el manejo de la autoridad eficiente. El hecho de que haya personas que tengan ese control no quiere decir que tengan una experiencia transpersonal, a menos que vengan de una experiencia en donde era muy difícil para ellos controlar la autoridad. Y entonces hacen un trabajo sobre ellos mismos y se vuelve una experiencia transpersonal porque superaron eso que traían, ¿cierto? Lo pongo de otra manera. Suponiendo mi padre alcohólico.
Yo he decidido no ser alcohólico. Esa es ya para mí una experiencia transpersonal. Me libero del contexto, me libero de la historia de vida, ¿cierto? Rompo el paradigma. Yo sigo amando a mi padre, pero no quiero eso que no me gusta de él. Experiencia transpersonal, ¿cierto? Bueno, conciencia unitaria, Occidente y Oriente. Parece que hemos perdido cientos de años en la pelea. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es mejor? O norte y sur. O lo peor, Albert Einstein decía, sentirte nacionalista es una enfermedad. Bueno, a lo mejor él tuvo que pasar por 3 nacionalidades y pensaba así, ¿no? Alemán, suizo y norteamericano, a fin de cuentas. Pero sí es cierto. Yo cuando visito otro país, me siento orgulloso de lo que veo en ese país, me siento orgulloso y me gusta conocer el país y me gusta conocer sus costumbres. Me apropio de ellos, ¿cierto? Conciencia unitaria, metanecesidades. Abraham Maslow fue el creador de aquella famosa pirámide que todos conocen, la pirámide de las necesidades, ¿cierto? Pero más allá de la pirámide de las necesidades apareció esto, las metanecesidades. Son aquellas necesidades que ya no las necesito tanto para seguridad, para estatus, no, las necesito ahora porque simple y sencillamente me hacen sentirme bien, ¿cierto? Experiencias cumbres, les llamamos el insight, éxtasis, iluminación. Quizás los que le entren a la droga digan, sí es cierto, sí, yo me echo uno y también. No, el chiste es que estas experiencias sean con conciencia, sin necesidad de ayuda, ¿cierto? De hecho, Stanislaw Grof, que hizo experiencias con el LSD allá en los años 50, le pasó lo mismo que a Freud con la cocaína. Tuvo pacientes que ya no los pudo controlar y los dejó adictos. Stanislaw Grof empezó a hacer estudios sobre los estados no ordinarios de conciencia, que luego se traduce como estados alterados de conciencia, pero es estados no ordinarios de conciencia. Y empezó con el LSD porque efectivamente el paciente avanzaba muy rápido, pero cuando se dieron cuenta que era adictivo lo quitó y descubrió la respiración holotrópica. Y la respiración holotrópica es una respiración intensa, frecuente, hay que hacerla acompañado de alguien que esté capacitado y nos lleva a estados no ordinarios de conciencia. Obtuvo los mismos resultados con la respiración holotrópica que con el LSD, ¿cierto? Stanislaw Grof, Stanislaw con B chica, Grof, con doble F. Bueno, el ser. De repente en la experiencia transpersonal empezamos a darle sentido a eso que siempre nos decimos. Decimos, somos un ser humano. Así decimos en automático, ¿no? Pero no nos decimos, soy un humanoide. No decimos, soy un humanoide, soy un ser humano. Porque cuando decimos humano, sí nos estamos refiriendo a que somos la especie Homo. Nuestro género, sapiens. El género ha ido cambiando, ¿cierto? Fuimos erectus, luego habilis, ahora somos sapiens de más o menos unos 180,000 años para acá. Pero eso es como dentro del reino animal, así nos clasificamos, humanoides, y está correcto. Pero sin embargo, cuando nos hablamos de nosotros, decimos seres humanos, o sea, por más materialista que seamos, nos checa decir ser. Y el ser es real, es verdadero, existe. Pero igual que la conciencia es difícil atraparlo porque es subjetivo, no tiene color, tamaño, ni siquiera como la conciencia, decíamos, no está en un lugar ubicado en el cuerpo. Ningún neurólogo ha abierto un cerebro y diga, aquí está la conciencia. El ser es igual, no lo podemos ubicar, pero igual que la conciencia, el ser se nota por la forma de existir, por la forma de vivir,
¿cierto? Bien, luego, sensibilidad ecológica. Es una experiencia transpersonal. Yo estoy fascinado con los chavos, con los jóvenes. Nosotros, los de la red cultural, promocionamos mucho el ovolacto vegetarianismo. Pero yo veo jóvenes que no nos conocen y que están libres de nosotros, están a salvo de nosotros, gracias a Dios. Y entonces yo les pregunto, oye, ¿eres vegano? Sí, soy vegano. Ah, caramba. ¿Y por qué eres vegano? Ya saben que los veganos son más exigentes, o sea, porque no toman lácteos ni huevos, ¿cierto? Puros vegetales, ¿cierto? Granos y todo eso. ¿Y por qué eres vegano? No estoy a favor del maltrato de los animales. Ah, interesante. ¿Cómo tienen ese chip ya de decir, no es correcto lo que estamos haciendo con los animales? Y miren, viendo ese tema desde un punto de vista que ya entré en él, muy financiero. Si ahorita los 8,000 millones de habitantes de la Tierra fuéramos de la alimentación normal, habría guerras por hambre. Guerras por hambre, porque no alcanzaría la carne para todos. Nos salva que hay alrededor de 2,000 millones o a 2,500 millones ya de ovolacto vegetarianos y veganos que no consumen carne. Eso nos salva. Estaríamos en una crisis de agua. Para producir 1 kilo de carne se necesita mucha más agua que para producir 1 kilo de trigo o de maíz o de cebada o de hortalizas. Estaríamos en guerra por el agua. Hay guerras por el petróleo, nos damos cuenta. Hay guerras por el gas. Estaríamos en guerra por la carne o por el agua. Bueno, entonces me llama la atención que los jóvenes tengan ya ese chip. Esa generación, ya no sé si vamos en la Z o ya volvimos a empezar, ya ven que hay X, Y, Z. ¿Mandé? Como en Excel, ya vamos a empezar de nuevo. Bueno, sensibilidad ecológica es una experiencia transpersonal. Los bancos suizos, leí un documento hace años, que habían llegado a una negociación con Brasil. No hagas ruido, pero te vamos a bajar cierta cantidad de intereses con tal de que no sigas deforestando tus bosques. Los suizos, que están en el hemisferio norte, porque saben que la selva amazónica repercute en todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra. Conciencia ecológica, ¿cierto? La salud, vuelvo a caer en eso, que a lo mejor por ahí las provoco, ¿no? Una persona atractiva empieza por ser saludable. Simple y sencillamente. Una persona, oye, alguien que está tosiendo, uno se retira, ¿no? Y más con esto del COVID ahorita. ¿Cierto? Una persona saludable ya empieza a ser atractiva. Es importante la salud. El asombro es como volver a ser niños. Se levantan a ver qué descubren ese día y lo descubren. No perder el asombro. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Continuamos. Los caminos espirituales, no me detengo mucho en eso. Hay muchos caminos muy respetables todos, por supuesto. Ahora ya hemos asimilado que se puede ser espiritual sin necesariamente ser religioso, ¿cierto? La espiritualidad laica que decimos, ¿no? Y por supuesto hay personas religiosas y espirituales, y hay personas religiosas y no espirituales, y hay personas laicas y espirituales, y hay personas laicas y no espirituales, ahí nos enredamos. Pero ya nos damos cuenta que la espiritualidad no es condicionante de un estatus de filosofía o de religión. La trascendencia de sí mismo, trascender tu contexto. Las teorías y las prácticas de la meditación. Tenemos apenas 150 años de tener luz eléctrica, de tener ciudades enormes de 150,000, 2 millones, 30 millones de habitantes, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra historia? Nuestra historia era el silencio, la oscuridad. Y hay datos científicos donde se ha demostrado que el cromosoma, el ADN
trabaja mejor en el silencio. Entonces, la meditación, se han encontrado muchas aportaciones de cómo la meditación nos ayuda. No me detengo en ello, pero sí traemos un antecedente estadístico de cientos de millones de años. 2.5 millones de años pasó el Homo erectus desde entonces. Y estamos acostumbrados al silencio y a la oscuridad, que nos ayuda mucho la meditación. La compasión, que es hacer algo por las personas que vemos en un estado de tristeza, de melancolía, en un estado, ahora sí, no sano, no saludable. Hacer algo por ellos. Es algo que tenemos que desarrollar. La compasión la habla mucho el Dalai Lama y tiene mucho escrito sobre ello. La realización y el servicio. A mí me preguntan mucho. Bueno, como ven mi currículum un poquito, me enseñé varias técnicas terapéuticas y me dicen, ¿y cuál es la mejor? Hay muchísimas: musicoterapia, abrazoterapia, risoterapia, bueno. Y les digo, la mejor terapia, el servicio. Es la mejor. Y no vas a pagar por ella. Todavía mejor, ¿no? Es la mejor terapia. Te confronta tu ego, te confronta tus recursos, te enseña a compartir, te enseña a ser empático, te enseña a escuchar el otro. Es la mejor terapia. Y de hecho, los psiquiatras en Estados Unidos o los terapeutas en Estados Unidos, cuando llega una persona exitosa materialmente, dice, mira, ya no sé qué hacer, ya me cansé de viajar a Hong Kong, al África, a Nueva Zelanda, ya me cansé de tener una casa grande, de tener el mejor carro, ya no me interesa el mejor reloj, no le encuentro sentido a la vida, ¿qué hago? Servicio impersonal. Ponte al servicio de otros y no recibas ningún pago. La mejor terapia. Y sinceramente, vale la pena reflexionar en ello, porque sensibilizarnos al servicio de nuestros semejantes es lo que va a ayudar al mundo en muchos de sus problemas. Bien, continuamos la siguiente diapositiva. Y hablando del siglo XXI, sí quiero decir que en el siglo XXI vamos a empezar a aterrizar más esto, en donde la ciencia, la filosofía y la religión se van a dar la mano. Durante estos últimos 2000 años vimos cómo la religión se peleó con la ciencia. A cuántos sabios mandó a la hoguera, a cuántos sabios los detuvo de seguir haciendo investigación, a cuántos sabios les cayó la boca, ¿cierto? En el siglo XXI no vamos a ver nada de eso. Y se van a dar la mano. ¿Necesitamos las tres cosas? Las necesitamos. La ciencia, la religión y la filosofía. Y no por partes separadas, trabajando en equipo, ¿cierto? Como a lo que llegó el neurólogo, ¿cierto? ¿Qué es la conciencia? No sé, no la puedo atrapar, pero sí concluyo que es cualitativa, subjetiva e integradora. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, estas palabras son de Alexander Lowen, que el desarrollo de un gran cerebro, el interés y la actividad sexual superiores del animal humano, así como su postura erecta, son el resultado de la mayor carga de energía de nuestro organismo, postura erecta. Y enseguida viene otra diapositiva, si le damos. La siguiente diapositiva, esta. Esta es interesantísima. Esto sucedió hace 2.5 millones de años. Y es interesante todo lo que transformó. En el libro de Animales a Dioses, que tristemente no recuerdo el autor, pero extraordinario. Es un judío extraordinario. Es extraordinario cómo se mete. No nomás es antropólogo, filósofo. Y bueno, cómo cuando nosotros apareció el Homo erectus, 2.5 millones de años, transformó todo. Y una de ellas, fíjense, se expuso. Cuando andaba en 4 miembros, teníamos el corazón oculto. Cuando nos enderezamos, nos exponemos. Aparece
sentimientos más claros en el ser humano. Empezamos a desarrollar más las manos y las manos nos conectan con otros seres humanos. Tenemos mayor capacidad de abrazar. Suena romántico, ¿cierto? Pero es real, ¿cierto? Es real. Otra cosa interesante, díganme ustedes, ¿han visto a una perra hembra, que tenga caderas más anchas que su macho, perro? Ni se habían fijado, ¿cierto? Ni se habían fijado. O un león, una leona. Mira, esa es leona, ¿por qué? Porque tiene la cadera más ancha. ¿Se dan cuenta? No es. ¿Por qué? Porque el embarazo lo viven aquí y están trabajando con los 4 miembros. Qué extraordinario, cuando el Homo erectus apareció, ¿qué transformó en la mujer? La cadera ancha. Y de ahí nació que el hombre fuera tan... Ya sacamos una excusa, ¿no? Y entonces, pero fíjense qué interesante, ¿por qué pasó? Porque la hembra, Homo erectus, que todavía no tenía cadera ancha, sufría para parir, ¿cierto? Y por supuesto, cuando digo sufrir, por supuesto que seguramente en muchos de sus embarazos mataba al bebé porque tenía cadera muy angosta, porque venía de cadera angosta. Pero conforme pasaron los cientos de años, quizás miles de años, la hembra empezó a desarrollar una cadera amplia. Y entonces el hombre empezó a desarrollar su capacidad visual porque sí, veía una hembra que tuviera cadera anchas para que le garantizara que tuviera embarazos exitosos. De ahí viene, ¿se dan cuenta? Interesante. Muy bien. Hay algo interesante aquí que me gusta mencionar, el músculo de la evolución, que es el psoas, que está en la vértebra doceava torácica, pasa por todas las demás vértebras hasta la cabeza del fémur. Y es lo que llamamos el músculo de la evolución, porque es el que nos enseñó a ponernos erectos. ¿Mandé? En la doceava torácica, y ahí baja hasta la cabeza del fémur, pasando por la pelvis. Y ese músculo nosotros lo trabajamos mucho pues en el yoga, porque es el que nos permite mucha flexibilidad. Yo noto cuando una mujer practicó ballet, ¿por qué no se le olvida el músculo? Aprendió a estirarse. Y si el músculo se enseñó a estirar, deja de hacer ejercicio, sube de peso y llega en mi pantalla haciendo flor de loto. Y digo yo, ay, ¿por qué no estudié ballet? Y entonces, nos damos cuenta que desde aquí empezamos a ver cómo nuestra estructura muscular influye en nuestra cuestión psicológica. Muy bien, la siguiente, por favor. Cuerpo y emociones. Son distinciones hechas solo para facilitar la comprensión de la unidad. Así como a los griegos dicen que los culparon de separar el alma del cuerpo. No era tanto que pensaran que fueran diferentes, los separaron para poderlos estudiar. La cultura occidental ha tendido a valorar más lo racional sobre lo emocional, la acción frente a la contemplación. Wilhelm Reich fue el primero en utilizar el cuerpo de las personas en el trabajo psíquico. Recordarán que Freud los ponía en su diván y les decía, platícame tus sueños, asociación de ideas. El lenguaje era su producto de la terapia, ¿cierto? Pero se dieron cuenta, Ferenczi, uno de sus discípulos, y luego Reich, y posteriormente Lowen, que más se avanzaba en el proceso terapéutico cuando hay un trabajo corporal. Muévete, camina, adopta esta postura. ¿Qué emoción sientes que mueves? ¿Cierto? Se avanzó muchísimo más en el trabajo corporal. La siguiente, y fue un ejemplo ahorita con la postura del arco, ¿cierto? La siguiente diapositiva.
El carácter del individuo también está descrito gráficamente a nivel somático por la forma del movimiento del cuerpo. Así como vemos que en los paisajes son formados por la acción del sol, el clima, el viento, el agua, ¿cierto? Y forma montañas, forma llanos, forma valles. Así también la energía en nosotros nos forma. Y según la bioenergética, el cuerpo que tenemos, nosotros no lo hemos ido generando. Sí es cierto, hay genética, pero yo les digo, vengo de una familia de 10. Y la verdad, en mi familia se cocina bien rico. Entonces, todos mis hermanos son forniditos. Yo soy delgado. Entonces, como la genética sí nos influye, pero también influye mucho lo que creo que es epigenética, ha demostrado cómo podemos modificar eso. Lo podemos modificar. ¿Con qué? Con disciplina de vida. La tensión muscular es parte de las expresiones del cuerpo. Y esta vista somática es la expresión emocional a nivel psíquico que lo forma el carácter. ¿Conocen gente que tiene expresión de enojo? ¿Sí? Y pregúntenle, ¿estás enojado? Y ya está así de repente. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Sucede, ¿no? O gente que tiene expresión de miedo, ojos así abiertos. O gente que tiene expresión de tristeza, ¿cierto? Y no es la emoción precisa que tienen en ese momento, pero como la energía del cuerpo fue estructurando esa expresión porque fue la emoción que más ha vivido a lo largo de su vida. Y así estructuró su expresión. Esto lo voy a documentar porque es un experimento que lo he hecho constantemente cuando hago la clasificación de emociones. Y se ve cómo las personas, la emoción que más han vivido en su vida, aquí la traen en su rostro, aunque ya no tengan la expresión en ese momento. Pero la energía esculpió ese rostro de enojo, de tristeza, de alegría, de afecto, de erotismo, y se les nota. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito para redondear este tema muscular, cómo influye en nosotros, es este tema. ¿Le das la siguiente, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre bioenergía y bioenergética? Bioenergía es el estudio de la energía de los seres vivos, especialmente la humana. Las diferentes culturas las nombran como chakras en el yoga, campos energéticos, auras, meridianos, nadis, kundalini, prana, jara con los artistas marciales, fuerza vital en la homeopatía, ki en la cultura china, la libido, Freud. Se relacionan todos con una misma energía, que es la energía del cuerpo, es la energía que circula por todo nuestro cuerpo. Y Alexander Lowen desarrolla la terapia bioenergética. Esa es la diferencia. La bioenergética es un proceso terapéutico para curar precisamente los problemas de la psique. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Dice Rice, el carácter, según Rice y ampliado por Lowen, está formado por la armadura muscular y la coraza psíquica. A lo mejor esto dicen ustedes, pues claro, pero ¿saben qué? El detalle es hacerlo consciente. Freud ayudó, ¿cierto? Dijo cómo una carga psíquica se transforma en algo somático. Ellos lo dividen para estudiarlo mejor y dicen, sí, tenemos corazas psíquicas. ¿Cuáles son? Dogmas, tradiciones, paradigmas que nos impiden ver la vida de otra manera. Aquí lo tenemos el chip, ¿cierto? Y tenemos armaduras musculares que nos impiden precisamente fluir esa energía. Por ejemplo, ahí lo pongo, los músculos de los hombros y torácicos rígidos afectan nuestra capacidad respiratoria. La siguiente diapositiva.
Esta me encanta, pero por tiempo la voy a hacer un poquito rápida. Miren, son los tejidos embrionarios, son los tejidos que forman al ser viviente en el vientre de la madre, ¿sí? Son los que forman todo el cuerpo. El ectodermo, ¿qué forma? La piel, los ojos, los oídos, la lengua, la nariz. Forma, como quien dice, nuestros sentidos. Pues sí, el tejido ectodermo es el que nos conecta con lo exterior. Tenemos contacto con el mundo exterior y de ahí lo llevamos hacia nuestro interior. Y parece sencillo, pero vean, ¿conocen gente que ve lo que le conviene? ¿Conocen gente que escucha lo que le conviene? ¿Cierto? ¿Y eso es sano? No es sano, porque no estamos viendo la realidad como es. Y el ectodermo nos conecta con el mundo exterior. Y en la medida en que tengo más conciencia de eso, que lo llamamos en yoga pratyahara, abrirme a los sentidos como es, ver las cosas como son aunque me duelan, escuchar las cosas aunque me incomoden, escucharlas como son, ¿cierto? Bueno, ese es el mundo que me conecta con el mundo exterior. Y luego viene el mesodermo, que forma los músculos, articulaciones. Y yo le llamo que esta es la aduana. Esta es la aduana porque ahí está el mesodermo, ¿cierto? Y el endodermo, que es nuestra parte interna, las vísceras, el estómago, el hígado, los riñones, el corazón, ¿cierto? Nuestras vísceras. Y entonces ahí es donde generamos las emociones. El ectodermo percibimos al mundo exterior. El mesodermo es la aduana. Y el endodermo es donde genero yo mi mundo. En base a lo que vi, me genero aquí un sentimiento. Y luego ahora va de regreso. Lo que yo vi, lo asimilo, lo digiero y entonces ahora lo expreso. Y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Lo genero en el endodermo y pasa por la aduana, el mesodermo, y del mesodermo lo lleva a nuestros sentidos. ¿Y por qué digo yo que es la aduana? Porque los músculos, si estamos enojados, ¿qué hacemos? Nos ponemos tensos, ¿cierto? Si estoy muy triste, ¿qué hago? Aflojo el cuerpo, ¿cierto? Si estoy con miedo, ¿qué hago? Lo paralizo espontáneamente, ¿sí? Tengo datos de parálisis. Y entonces, todas las emociones que pasan por mi ectodermo pasan por la aduana y la aduana, según esté en condiciones, lo deja pasar o no lo deja pasar. Igual, si tengo ganas de mostrar afecto, me nace mostrar afecto, pero mi aduana me lo impide, o sea, mis músculos, me quedo con las ganas de dar un abrazo, de dar una palmadita, de expresar un afecto, ¿cierto? Entonces, ahí está en donde se hace el trabajo en esta ciencia que llamamos bioenergética, de trabajar la parte muscular, relajar los músculos para expresar lo que tengo dentro con congruencia o también para asimilar el mundo exterior hacia adentro como es. Los trozos de realidad, verlos con la mayor realidad posible. Continuamos la siguiente diapositiva. Bueno, por mencionar otra autora que avala mucho esto, Susana Bloch, descubrió un sistema que le llama Alma Emoting. Explica cómo a través de simples acciones físicas, principalmente al respirar de una cierta manera, permite sentir y expresar las emociones. Hay una ecuación: energía, emociones, respiración, pranayama. Es lo mismo. Energía como un producto de algo sustancial. La respiración es energía. La respiración, el producto de lo que hace nuestra nariz, nuestros pulmones, respiramos. El pranayama, la técnica para mejorar nuestra respiración. Las emociones, producto de nuestra forma en que estamos respirando. ¿Conocen una persona enojada que esté respirando así profunda y rítmicamente? Estoy bien encanijado. No lo hay. Y ustedes recuerdan que sus mamás les hayan dado la lección: mijo, cuando te enojes, respira corto, rápido, ¿cierto? Es algo fisiológico. La respiración está atada a nuestras emociones.
¿cierto? Bien, continuamos, la siguiente. Me la voy a brincar tantito, pero es importante lo que dice, son las heridas, dice Reis, que tuvimos durante nuestra infancia, y es donde se producen en nuestros tejidos embrionarios esas deficiencias, ¿cierto? Muy bien. Nada más para darles un ejemplo, la siguiente diapositiva. Aterriza la coraza los diferentes tipos de caracterologías que hay en base a esos dos elementos, ¿cierto? La coraza psíquica y la armadura muscular. Y cómo cada uno de ellos tiene ciertas características. El esquizoide usualmente son delgados, no tienen músculos fuertes, parece como que estuvieran así colgados. El carácter formal el esquizoide es disperso e insensible. Son tan insensibles que casi ni comen. Viven en un mundo imaginario. Luego, el oral es el abandonado, desplazado, demandante, incluso tiene el cuello y la cabeza hacia adelante, como que se quedó con ganas de seguir queriendo más alimento de la madre, ¿cierto? Y vive con la cabeza y esto hacia adelante. Y búsquenlos ahora que pasen ahí por las calles, van a encontrar. Existen estas caracterologías. El masoquista, todo lo puedo. El masoquista, complaciente, aguanta todo, disfruta el dolor, vive la culpa. Primero se ofrece para todo y luego dice, me dejan solo. Pero se ofrece para todo. ¿Y qué cuerpo tiene? Un cuerpo robusto, fuerte, masoquista, aguanta. ¿Cómo? Nuevamente, psicológicamente me desarrollo el cuerpo que yo me desarrollé desde aquí. Luego, psicopático, se siente el centro de los demás, soy indispensable para los demás. De la cintura hacia arriba son unos roperos fuertes, porque dicen me necesitan, necesito estar dispuesto. Y el último, el rígido, cumple las expectativas del otro, dice que hace las cosas como debe de ser, yo siempre lo hago muy bien. Es el que hasta procura tener un cuerpo así estilizado, es como el smoking, ¿no? Hasta muy derechito así y todo, ¿cierto? Todo lo hace bien, hasta el pararse, ¿no? Bueno, todas son ejemplos de lo que, como la bioenergética, en base a esto, hace el trabajo sobre estas personas. Bueno, ¿de qué manera se relaciona la bioenergética con el yoga? Les voy a ahorrar dinero de terapia, que no me escuchen los bioenergéticos, ¿verdad? La bioenergética y la yoga, extensión y contracción de músculos. Lo hicimos un poquito ahorita con la postura del arco. En el yoga, ¿qué hacemos? Estiramientos, tensiones, flexiones, contracciones, flexión muscular. ¿Qué hace la bioenergética? Existe un concepto de energía que se manifiesta a través de las emociones. En el yoga se habla de un concepto de energía que se genera en los chakras, canales de energía, que curiosamente coinciden con las glándulas principales del cuerpo humano, ¿cierto? Los ejercicios bioenergéticos producen tensión muscular para provocar circulación de energía y relajación. Las asanas, que son las posturas del yoga, producen circulación de energía y relajación. Nos dicen, hacen posturas raras, así es. La intención es hacer posturas que te muevan los músculos que en tu vida cotidiana no mueves. Esa es la intención. Por eso es porque son posturas raras, para que muevas esos músculos que en tu vida cotidiana no mueves. Se explica que generó esa tensión, en la bioenergética se explica qué generó esa tensión y sus efectos en el carácter. En el yoga se genera conciencia en los 3 niveles, físico, emocional y mental. La siguiente. Estábamos en esa. La siguiente. Muy bien. En la red cultural de la GFU, nuestro fundador, el maestro de la Ferrier, tiene un eslogan muy ambicioso. Y yo cuando le leí decía, ay, no manche, está cañón. ¿Por qué? Porque sinceramente la universidad, la UNAM, nos da cátedra sobre lo que es educación, ¿cierto? Tiene doctores en educación. Pero sin embargo, el maestro de la Ferrier agrega un rengloncito luego. Dice, nuestra misión es la reeducación de la humanidad, pues nos hemos alejado de las leyes de la naturaleza. O sea, la reeducación a la que la red cultural se propone es a regresar a las leyes de la naturaleza.
y las leyes de la naturaleza que están en todo lo que nos rodea. Me gustaría nombrar a dos educadores muy famosos. Fernando Sabater dice una frase: de lo que se trata es de que tengamos mejores relaciones con todas las conciencias. Así de simple. Con la conciencia mineral, con la conciencia vegetal, con la conciencia de seres humanos, ¿cierto? Con todas las conciencias. De eso se trata la educación. Y Paulo Freire, brasileño, dice: la educación no va a cambiar al mundo, pero la educación va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo, ¿cierto? Entonces, esto lo sumo a la propuesta del maestre, no hago más una que otra. Necesitamos regresar a conocer las leyes de la naturaleza porque nos hemos alejado de ellas, y eso es lo que está provocando quizás esto que vemos como los retos de nuestra sociedad actual, ¿cierto? Regresar a las leyes de la naturaleza. Muy bien. La siguiente. Quiero concluir en estas pequeñas sugerencias. Son sugerencias, sé que pueden ser o no ser aceptables por ustedes, pero en el caminar quiero decirles: asumir la responsabilidad de sí mismo. No dependas de nadie. Son puntos de referencia todos los que te rodean. Tú descubre tu propio camino. Trata de ser consciente de lo que te limita en la vida. Trata de descubrirlo, y si no lo descubres, ve a un proceso de terapia. Te van a ayudar, para eso son los terapeutas, para ayudarte en lo que tú no te puedes dar cuenta, ¿cierto? Vivir el presente. Ya vimos cómo estamos condicionados por el pensamiento. Fácilmente nos vamos al futuro o al pasado, pero el presente es el que más trabajo nos da. Hacer cambios, actualiza los paradigmas, desarrolla la voluntad a través de las disciplinas. Supera los condicionamientos del tiempo, de la mente y del ego. Este me encanta. Puedes no ser cálido, ni cercano, ni romántico, ni detallista, pero no podemos dejar de ser amorosos. Se ha confundido el amor con ser sentimentalistas. Se ha confundido el amor con ser románticos. El amor, para decirlo de una manera más clara, es una ley, así como la fuerza de gravedad. Y estamos condenados a vivir el amor. Y el amor es vivir las dos experiencias de libertad y de los afectos y la libertad. Entonces, tratar de ser amorosos. Respetar el proceso de cada quien, no nos comparemos. Cada ser humano tiene una percepción de la verdad y esto tiene que ver con su historia. La mayor responsabilidad del ser humano es facilitar el crecimiento de los que te rodean. Si tú crees que tienes un poquito de mayor conciencia que los demás, tu principal responsabilidad es ayudar a los otros. Esa es la principal. Ser consciente del mundo en que vives. Sin orden interno no hay orden externo. Es una definición de Krishnamurti cuando le preguntaban: háblenos de espiritualidad, pero en cortito, que le podamos entender. No nos aviente un rollo de 2 horas, ¿no? Ok. Espiritual es orden interno para tener un orden externo. Así de simple. Y importante, dar el servicio impersonal. Esa es una clave importantísima en la vida. La siguiente. Bueno, con esto concluyo. Somos seres en busca de la luz. La luz como un símbolo de algo muy fino, de algo muy especial. Albert Einstein no encontró algo que viajara a mayor velocidad. Quizás pudiéramos decir la mente, no, los pensamientos, sí. ¿Cómo mides eso? A cañón. Pero la luz sí se pudo medir. Y no encontró Albert Einstein algo más veloz que la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Y sí, somos seres de luz si nos comparamos con eso. Y ese es el trabajo que tenemos que realizar en nosotros mismos.
y descubrir que todos somos eso. Los mayas hace 1500 años, según los historiadores oficiales, ya decían una frase: In Lakesh, Alaken. Yo soy tú mismo, tú eres otro yo. Mejórenme eso. Mejórenlo. Hace 1500 años. Bueno, con esto termino. Yo les agradezco muchísimo su presencia y su atención, y ojalá les haya provocado muchas preguntas. Ya no me las digan, ustedes búsquenlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos la magna conferencia, honorable gurú Enrique Ochoa. Bueno, pues no sé si va a dar tiempo para preguntas, maestro. ¿Qué opina usted? Sí, unos 5 minutos para respetar el horario, Sí. ¿cierto? ¿Hay Claro. alguien que tenga alguna inquietud, algún comentario adicional, algo que quieran Sí, podría. profundizar? Adelante. Cuando dices linajes es, por ejemplo, de nuestras familias. Correcto. Mira, sí es cierto. Conozco familias donde dicen, aquí no se llora, y son bien enojones. Sí es cierto. Y conozco familias que viven con el miedo, viven asustados de todo, siendo muy precavidos, exageradamente precavidos. Sí es cierto. Sí, se aprende. Y es en donde yo les digo que nacemos nosotros perfectos, pero durante nuestra infancia, con mucho amor, tenemos aprendizajes que luego tenemos que trabajar en quitárnoslos. Hay que trabajar en quitárnoslos. Hay 6 emociones biológicas, como decir el riñón, el corazón, el hígado. Lo digo rapidito: el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, el afecto y el erotismo. Son 6 emociones biológicas. Es como los colores de la vida. No podemos andar por la vida viviendo en blanco y negro, pura alegría y afecto. No es cierto, no funciona. En la vida tenemos que encontrar enojo, tristeza, miedo, todas las emociones. El hecho es ese: vivirlas todas. La mejor herencia que le podemos dar a un hijo es que nos vea llorar, que sepa que se vale llorar, que nos vea con miedo. El miedo nos cuida. Que sepa que se vale tener miedo, que nos vea con tristeza, vulnerables. Hay veces que no podemos controlar todo y es cuando nos llega la tristeza, estamos impotentes. Que nos vea con afecto, que nos vea placenteros, eróticos, disfrutando la vida. Esa es la mejor herencia de nuestros hijos, para que como herramientas la vivan cuando tengan esa necesidad. No, gracias a usted, muy amable. Por acá creo que había levantado la mano, ¿no? Correcto. Ken Wilber, una persona que se le considera el Albert Einstein de la conciencia. 26 libros ha escrito. El primero, Conciencia sin fronteras. Extraordinario. Usted va a leer ese libro y se va a enamorar de él. Conciencia sin fronteras. Extraordinario, para empezar. Correcto, no la tengo todavía publicada, pero ya tengo. Se llama el yoga como un proceso de desarrollo de conciencia física, emocional y mental en estudiantes de 20 a 25 años, en jóvenes de 20 a 25 años, estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Ese es el título completo. Sí, adelante. Hay un libro sencillito que es el que yo manejo mucho, que se llama el Tao. No, perdón. ¿Sí el Tao se llama? Ya me estoy confundiendo. Tao Te Ching, correcto. No, el Tao Te Ching, que juega mucho, pero en forma seria, pues, entre eso, entre el ser y el no ser.
entre el vacío y el completo. Creo que ese libro le pudiera servir un poquito de referencia. Y, mire, siendo muy aterrizado desde la ciencia, pudiera decirle, hace años se hablaba de los agujeros negros en el espacio y los astrónomos de repente decían, los agujeros negros son como vacíos. Hoy, ¿cuál es la conclusión? Que los agujeros negros están llenos, tan llenos que cuando llega la luz la absorben y se vuelve a la oscuridad. Y que nuestro universo, en un mayor porcentaje, creo que anda sobre el 70%, es oscuridad. Si seguimos con la regla de que la oscuridad es donde hay mucho, nuestro universo, lejos de estar vacío, está lleno. Lo que pasa es que quizás no hemos descubierto de qué está lleno. Y a lo mejor ahí va el tema de energía. ¿Qué tipo de energía? No sabemos. Pero hasta ahí va la ciencia. Por contestarle un poquito con la ciencia, y desde el punto de vista filosófico, creo que el Tao Te Ching le dará una referencia importante en eso. Gracias a usted, muy amable. ¿Alguien más? Sirve para mejorar la educación, pero también para poder visualizar más claramente lo que es la formación humana para el siglo XXI. Actualmente se lleva precisamente todos los elementos como más claros, más y bueno, pienso que lo quisiera compartir acá, y yo me cuenta que hacemos población rural, la invitación, ¿verdad?, a ser parte de este movimiento, que es no nada más de los países internacionales. También les explico parte de la ONU, abrió una convocatoria para que nosotros como ciudadanos del mundo podamos compartir cómo se tiene que hacer la educación en este momento del siglo XXI, en perspectiva del siglo XXIII. Más allá, pero bueno, hasta ahí no manejan. ¿Cómo tendría que ser? Entonces, llaman a los ciudadanos para que viertan experiencias de trabajo, compartan y empecemos nosotros a constituirnos como una sociedad por ejemplo, de aprendizaje y de intercambio cultural para poder dar pautas de punto de vista de la paz. Ya no buscar amigos de la paz, sino que nosotros seamos aquellos que demos forma a esa paz que estamos buscando. Desde la formación humanística, intercultural, pero ahora tendría que ser también interplanetaria. Entonces, pues yo les las actividades culturales y también todas las familias a buscarlo. Muchas gracias por su participación. Nos sumamos, por supuesto, totalmente a sus palabras. Gracias. Creo que tenemos preguntas por ahí en el chat, maestro, y quiere que las veamos de una vez, ¿o Ok. qué opina usted? Claro que sí. ¿Nos puede transmitir las preguntas del chat, querido hermano Alberto, o el responsable de la computadora que está por ahí viendo el chat? Y bueno, mientras nos pasan las preguntas, aprovechamos para... Aquí están. Honorable Gurú, ¿alguna recomendación o tema que nos pueda dar a las mujeres en general de esta era, tanto amas de casa o científicas o profesionistas? Gracias. Miren, la verdad es que tanto me entusiasma el papel que está teniendo la mujer en este momento, que me gustaría precisamente que buscaran mujeres de referencia para ustedes.
El gran problema que hemos tenido nosotros los hombres es que tratamos incluso hasta de decirles qué tengan que hacer. Yo respeto muchísimo el proceso en el que están, en el proceso en el que están transitando. Como terapeuta tenía mucha terapia de parejas y veía cómo la mujer está haciendo un trabajo sobre sí mismo muy fuerte. El problema somos nosotros los hombres, que nos cuesta trabajo ver a la mujer empoderada, a la mujer preparándose, a la mujer tratando de buscar su propia autorrealización. Y nosotros los hombres nos está costando trabajo ver eso. Y cuando vemos eso lo sentimos como agresión y nos volvemos violentos, agresivos. Levantamos la voz o queremos manipularlo con la situación económica. Yo lo único que pudiera decir es que me sumo a la postura que está teniendo la mujer ahorita actualmente y que busquen sus referencias femeninas, las hay. Yo conozco una muy cercana que se llama nuestra querida hermana Lucy Cordero. Está en la lista de las 100 mujeres más influyentes en México. Lucy Cordero, la doctora, búsquenla, seguramente la encontrarán en Facebook. Les diría, sería un punto de referencia extraordinario para ustedes. Gracias. Hay otra participación, maestro. Dice: muchas gracias por tan hermosa conferencia. ¿Y puede repetir los títulos de los libros, por favor? Pues creo que ya lo repitió, ¿verdad? Título de los libros de Ken Wilber, ya los dio usted. Honorable Gurú, ¿alguna recomendación o tema que nos pueda dar a las mujeres? No, pues es la misma. La misma. Creo Gracias. que por aquí hay una persona más y con eso creo que cerramos. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer un comentario. Sí. Que es muy importante respecto a la discusión de la mujer. Yo soy terapeuta, terapeuta Reiki. Algo que he encontrado que me ha llevado a tener paz y tranquilidad con todo lo que me rodea es descubrir quién soy. Esta respuesta me ha dado paz, me ha dado tranquilidad. Eso, ¿cuál es mi misión? Todos debemos preguntarnos: ¿qué soy? ¿Qué estoy haciendo? Sin lugar a duda. Muchas gracias por su aportación. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Adelante. Parece que sí. Muchas gracias, pues yo creo que su participación es muy puntual para eso que está solicitando la inquietud del público. Muchas gracias. Bien. Y yo, antes que otra cosa, sí quiero agradecer muchísimo el espacio a la UNAM. Me siento realmente muy orgulloso de estar en este orgullo de todos nosotros los mexicanos, la UNAM. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y por último, bueno, pues hacemos una atenta invitación a todos los que gusten. El día de hoy va a haber una meditación en el centro, en la red Gran Fraternidad Universal, que es abierto a todo público. Es a las 7 de la noche, es en Avenida Eugenia, número 1510, Colonia Narvarte. Todo es gratuito y está abierto a todo público. Pues muchas gracias, le damos… no, va a ser presencial. Todos los que gusten están invitados y es abierto a todos. Muchas gracias. Le damos un aplauso al honorable Gurú. Muchas gracias, maestro. Gracias.